He estado antes exponiendo que suban Antonio, Francisco Javier Quintana y bueno, pues vayan pensando en alguna pregunta para los cuatro comunicantes. Ya hay alguien por ahí que va a preguntar. María Carmen. Yo le quería preguntar al señor Molufer, no sé si es que estoy un poco resfriada. ¿Se me escucha bien? Sí. Al señor Molufer, si se pretendía en Castellar hacer un pueblo, digamos, con industria agroalimentaria, ¿por qué no se le da ninguna importancia a hacer instalaciones, digamos, que ayuden a que sea una industria de verdad agroalimentaria? ¿Por qué solamente se hacen viviendas para 10 agricultores? No entiendo, hay una proporción muy grande entre las familias, o sea, las viviendas de colonos y las viviendas de agricultores. Para obreros del instituto. Ah, para obreros. Para obreros del instituto. Vale, entonces eso es lo que no he entendido. Sí. La pregunta era esa: si se quiere dar importancia a la industria agroalimentaria, ¿por qué no se hace una infraestructura real o de...? Vale, ya está. Porque digamos que el gran proyecto era toda la canalización del río Guadarranque y la Tunara, pero lamentablemente no hubo capacidad económica. Nada, paso estamos. Mario. Buenos días. Mi pregunta para Andrés. Andrés, cuando se lleva a cabo todo este proyecto, ¿de alguna manera hay algún tipo de modificación en lo que es la estructura de la propiedad agraria de la zona? Es decir, es un pueblo de colonización. ¿Hay algún tipo de distribución de tierra o de modificación de la propiedad? Lotes. Sí, se hacen lotes de tierra. Ajá. Primero se llega a un acuerdo con la propiedad que pone sus pegas, pero una vez que se llega al acuerdo, el instituto hace lotes de tierra que se pagarán en 20, 30 años, pero se lleva a cabo ese reparto. Gracias. Nada. Sí, por favor. Sí, señor Morales, después de leer su libro sobre la masonería en el campo de Gibraltar en ese periodo 1905-1942, me llama mucho la atención que una cantidad de logias masónicas grandísimas y que precisamente he podido descubrir que el apellido ilustre de la zona, sobre todo en Algeciras, la gente más pudiente, la gente que más poder tenía entonces, eran masones. ¿Cómo es posible que después, en la dictadura, que además eran católicos, la mayoría, se considerara, digamos, en la misma parcela a comunistas y masones para perseguirlos de esa manera tan impresionante? A ver, es una institución burguesa, de clase media en todo el mundo, incluido en España. En cada pueblo encontramos al médico, al maestro y de intelectuales. Es cierto que la masonería en España está politizada. Tampoco la situación democrática de España era normal. Ellos dicen que a lo mejor el tiempo de especular había terminado y que hacía falta una acción exterior. La masonería tiene como dos dimensiones. Una de formación personal, pero el masón cuando se forma tiene que dar un testimonio en la sociedad. Entonces, en la época de Primo de Rivera, la masonería se llenó de gente que estaba de oposición a la dictadura. Con la República, contrariamente a lo que pueda pensarse, no es la época de más fuerza de la masonería. Todo se debe al famoso contubernio judío-masónico comunista que mezcla Franco cuando nada tiene que ver, porque Lenin prohíbe la masonería porque dice que es una institución burguesa. No hay comunistas en la masonería.
ni aunque se admiten que también hay anarquistas, pero son dos conceptos incompatibles, no hay nada que ver. Esto nos dice pues la manipulación y que ha habido siempre de la historia cuando ha sido una institución de clase media, de burguesa y de gente que nada tiene que ver, pero es lo que el famoso contubernio que se extendió y fueron víctimas pues, de esa desinformación. ¿Había alguien más por ahí? Sí, Bien, bueno, creo que interesante, me refiero a son todas, por supuesto, y agradezco vuestro trabajo, pero permitidme que cierta predilección por la de Andrés Borujuel, que se me ve ahí la intención. Agradezco la tarea en este 50 aniversario porque es mucha la documentación que se está recopilando con esta comunicación y con otras tareas de investigación que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento para la edición, espero, que en el segundo semestre de este año 2022 de una publicación conmemorativa de este 50 aniversario. Pero sí es verdad que me ha llamado la atención algo que desconocía, una comarca castellana. Sí, hay un proyecto, cuando se están viendo las necesidades de la población, que se están viendo que las necesidades de castellano son muchas, enormes y que hay que atenderlas, pues se está viendo la conexión con Jimena. Pero Jimena no se trata solo como tal, sino como un centro que tiene otro subcentro. Entonces podría haber ahí un espacio agrícola. Hay dos proyectos en concreto. Pues eso no lo conocía yo. Luego lo comentaremos porque me parece interesante. No por refundar desde luego una nueva comarca, que ya tenemos bastante, pero La décima. luego sí es cierto que destaco el concepto de ciudad-jardín, que la verdad que nos cuesta mucho trabajo mantener. Lo decía esta mañana a algunos de los ponentes, creo que era Andrés también, porque es verdad que la extensión del término o del núcleo de Pueblo Nuevo de Castellar tiene ese concepto y además destacamos por ese mantenimiento de las instalaciones. Pero fue este también un regalo que se hizo el director del Instituto Nacional de Colonización del momento, por ser el último pueblo de colonización. He tenido la oportunidad en estos años de conocer algunos de esos pueblos de colonización, y no es porque yo sea el alcalde de este, pero este es el más bonito. Sí. Que también, ¿no? Pero creo que como que se esforzaron en exceso, se esforzó en exceso mucho más para dejar el último, la huella, ¿no? Dos detalles nada más. Seguimos manteniendo en el PGO las dos alturas máximas, la tercera debe ser aguardillada, y detrás del altar mayor de la parroquia de San Salvador, hoy santuario del Cristo del Almoray, que por cierto el año que viene cumplirá 50 años de que llegara al Pueblo Nuevo, se conserva los azulejos que se instalaran en el 71-72 cuando se construyera la parroquia. Eso fue prácticamente de lo último, porque en el año 69 se dieron cuenta que la iglesia no estaba terminada. Entonces contrataron a esta gente y que todo el mobiliario religioso la iglesia lo aceptó porque lo recibió gratis, pero a los obispos mucha de la imaginería, como el San Juan Bautista, como que no le hace mucha gracia, pero no hubo que pagar un duro, pues lo aceptaron. Lo mismo le pasa con la iglesia, y sí, es cierto, es que este fue el último pueblo. Entonces era una manera de decir, mira lo que somos capaces de hacer, porque también en aquel momento se entendía que lo renovador en la arquitectura, porque hay que tener en cuenta que los pueblos de colonización, por eso están incluidos dentro del patrimonio inmaterial, suponen dentro de lo gris que fue la dictadura, fue un foco de luz, porque van a intervenir grandes arquitectos, grandes artistas que van a ser reconocidos posteriormente. Entonces era como una manera de decir, mira de lo que somos capaces de hacer.
Es decir, le metieron en la dictadura con calzador toda la renovación artística. No pregunte, ya acabo, de verdad. Tranquilo. ¿Qué importancia has podido encontrar, tuvo en todo esto la construcción del embalse? Porque sí es verdad que Es la condición sine qua non. que en ese momento hay una precariedad en la vida laboral, familiar, educativa, social. Todo. Ya hay un estudio sociológico, hubo un estudio sociológico que señalaba la urgencia de la construcción del pueblo nuevo de Castellar. No me equivoco, Mestre creo que era el apellido, o Maestre. La cuestión estaba en qué importancia tuvo, qué determinante tuvo la construcción del embalse del Guadarranco, y luego si has encontrado, nosotros seguimos litigando con la Casa Ducal de Medinaceli, espero que algún día tengamos algo positivo. De verdad que han hecho mucho por el municipio, en la provincia, la Casa Convento de la Almoraima, que se refunda la Orden Mercedaria descalza en 1603, bueno, pues tiene su origen en la Condesa de Castellar en aquel momento, y tiene una gran capacidad de patrocinio para las artes y la cultura. Pero ¿qué contestación o qué información has podido encontrar en cuanto a la negativa o reticencia que pudo tener la Casa Ducal en aquella expropiación que se celebró para la construcción del pueblo? A ver, el pantano es la clave de todo el proyecto, porque el pueblo Castellar de la Frontera, siguiendo la nomenclatura del ayuntamiento, que es trasladar la capital al lugar donde nos encontramos, la construcción del pantano es la base de todo el proyecto de la irrigación del valle del río Guadarranque, es la base. Y con la casa, pues sí hubo sus problemas. Es más, cuando se está viendo que se va a asentar aquí, en la dehesa del Molino de Sotillo, la población, la propiedad protesta. Protesta porque, básicamente, porque va a ir en contra de sus intereses ganaderos, básicamente. Pero el instituto, digamos, no accede a lo que se le pide y llega a un acuerdo para la confiscación de la propiedad, evidentemente mediante pago. A ver, estamos viendo cuál es la seña de identidad del Instituto de Colonización. Es un hierro ganadero. Sí, beneficia al Estado, beneficia a la población, pero básicamente los grandes propietarios. ¿Alguna más? Quería hacer una pregunta, Andrés Borufer. Has comentado otros proyectos similares como Poblado de Doña Blanca, que se parece bastante a Pueblo Nuevo de Castellar, Torrecera, El Torno, Taivilla también se parece. Ahí hubo mayor, también eran grandes proyectos económicos o solamente se han quedado en una residencia, fuera residencial. Que yo haya estudiado, ¿vale? Porque yo no he estudiado los proyectos. Yo me he dedicado básicamente a este de Castellar, pero el otro, digamos que la zona de actuación es un territorio de menor entidad. Lo que estamos viendo en el mapa que les he puesto no se circunscribe solo al eje de Guadarranque, también llega al Palmones y a la Tonara. Lamentablemente no hubo capacidad económica para llevarlo a cabo. Y sobre la ponencia de Daniel Candel, bueno, ejerció una gran influencia sobre la educación española que hubo antes de la Segunda República, durante la Segunda República en Argentina. Se sabe si la masonería también ejerció influencia en México. Por ejemplo, en México está el Colegio Madrid, que lo fundaron los republicanos. En México hay un colegio que se llama Colegio Madrid, que lo fundaron republicanos exiliados. ¿También fue influencia de la masonería o...? No tengo información, no creo. No tiene que ver. No tiene por qué. Casi todos los masones son republicanos, pero no al revés. Azaña es masón, pero estuvo en una logia un día. O sea, tampoco tiene tanta... Sí, es verdad que hay un compromiso muy grande con la educación, pero no todas las iniciativas. Yo pienso que no.
que no hay mucha relación entre ese colegio de México, aunque México se distinguió por acoger a este tipo de republicanos españoles también masones, y actualmente hay un centro republicano también con un archivo magnífico en México, pero no tengo noticia yo de esa iniciativa en Madrid. ¿Alguna más? Me gustaría preguntar, y que me conteste brevemente porque vamos de tiempo justito, ¿verdad? Antonio Carmona, creo que tras la guerra de África de 1859-1860 es cuando se fija la frontera de Melilla y Ceuta quizás también. ¿Y cómo fue? Si puedes contestar. Bueno, este es un tema muy candente, lo de la frontera, ¿no? Está de actualidad. Yo conozco más la de Ceuta que la de Melilla. Hay que tener en cuenta dos cosas distintas, que voy a decir muy rápido, que los dos son presidios, por lo tanto, el establecimiento de la frontera, el famoso tiro de cañón, obedece a dos razones. Una, hasta donde llega el cañón, ahí vamos a poner la frontera para evitar que nos ataquen, y otra, hasta donde llega el cañón es cuando se considera que el preso se ha jugado, ¿no? Entonces, esos son los orígenes. En 1784, estudiado por Mariano Arribas Palau, hay ya un acuerdo de establecimiento de fronteras en Ceuta. Porque, claro, en Ceuta lo que intentaban es ocupar las zonas altas, porque Ceuta está abajo, y en ese istmo, ocupar las zonas altas para evitar de ahí el cañoneo. Entonces, en el 84 hay un acuerdo que los marroquíes niegan, y que cuando se intenta imponer ese acuerdo y establecer las líneas fronterizas y se está construyendo un fuerte en Santa Clara, es cuando surge el incidente que provoca la guerra. El estado de Guacerrás, con el que se termina la guerra, establece, además de las indemnizaciones que no se pagaron, y además fue un escándalo enorme, porque lo consideraron injusto, ¿no? Mucha gente hacia un pueblo como Marruecos tan pobre, pues además de eso se estableció efectivamente la frontera. Y ya a partir de ahí, en el caso de Ceuta, se pudo ocupar el Alto, que es la zona de Lotero, la zona de Ceuta la Vieja, que es la parte más alta de la ciudad, y incluso ya a partir de ahí, en el reinado de Isabel II, se construyen los fuertes, como el de Mendizábal, por ejemplo, los de Isabel II. Y fue efectivamente lo de la paz de Guadrat, que es lo que más se consiguió. Por eso siempre se ha dicho que fue una guerra grande para una paz muy chica. Fue eso. Pero bueno, para Ceuta fue suficiente porque se evitó mucho peligro a partir de entonces de ser atacada por cañón, por artillería. Muy bien. Javier, ¿se te ha quedado nada con el tintero? Yo tengo una pregunta, hace tiempo se la hago, si no, no. Se me ha quedado en el tintero. Hay temas concomitantes que van siguiendo, pero que no se puede. O sea, si empezamos a tirar del hilo, todo lo llevaríamos desde el principio de esta humanidad al fin del mundo, ¿no? Entonces, he intentado recogerlo todo, lo relacionado con este asunto concreto de los asedios de 1524, en base a que la relación de un texto directo, que es la crónica de los canales de Arcila, de Bernardo Rodríguez, y la documentación que se conserva en el Archivo Nacional de la Torre del Tombo, que hay mucha documentación referente a Gibraltar, muchísima, por ese interés que la corona portuguesa tenía en el abastecimiento de Ceuta y otras plazas desde aquella ciudad de Gibraltar. Y mucha documentación castellana, porque todos los desembolsos que los gibraltareños hacían para proveer a Ceuta, Tánger y Arcila, después los tenían que cobrar del rey de Portugal, pero tenían que presentarle justificante. Entonces, ante notarios de Gibraltar, hacían las correspondientes probanzas y las correspondientes certificaciones. Entonces, hay mucha documentación hecha por notarios de Gibraltar en el archivo de la Torre Nacional del Tombo. Y bueno, lo que hay que buscarla y más o menos. Entonces, yo tenía una pregunta. Sí, solamente la sección de preguntas, porque has hablado de que Gibraltar ayuda a abastece y abastece a ciudades de África, pero yo no sé si yo he visto incluso ha coincidido con eso, que también existía momentos en que había hambre en las zonas, en determinadas ciudades, y lo que se hacía era secuestrar cualquier barco que pasara con comida. Y en el caso de Portugal, que enviaba comida, o sea, alimentos a Ceuta, muchas veces en Málaga lo trincaban y conseguían de esa manera aliviar el hambre, pero por la fuerza, no por el derecho de la justicia. De hecho, Gibraltar es una ciudad deficitaria en trigo.
término no produce el trigo necesario para la propia población y a veces también recurrían al secuestro de barcos. El que Gibraltar mande trigo a Ceuta, que se compromete a un número de miles de fanegas, no sé exactamente la número, 3.000 fanegas de trigo que tiene que enviar a Ceuta en el año 1521 y parece que lo empieza a mandar en 1924, en realidad es porque en Málaga había tenido el factor un problema con el Cabildo de Málaga, porque Málaga no podía soportar que se sacase el trigo hacia África y cuando en Málaga faltaba el trigo. Entonces se hace un acuerdo con Gibraltar para que sea Gibraltar quien provea, pero el trigo que viene de Gibraltar lo sacan de Málaga. Es que parece, hay un pleito, que eso está por estudiar, hay un pleito en Málaga sobre el trigo que se sacó por Gibraltar. O sea, se ve que la ciudad de Gibraltar se compromete con el rey de Portugal a abastecer de trigo Ceuta, pero lo que hace es comprar trigo en Málaga y llevárselo fraudulentamente a África. Y después hay una... ¿no? Y en Málaga siempre se hizo con todo el día, está más perdido que el barco del arroz. Necesito venir esperando a ver cuando llegaba el barco del arroz del trigo para poder comer. Bueno, pues si no hay más preguntas, es la hora del café. Tenemos media hora, correcto. Aunque vamos un poquito con retraso, ¿eh? Pero bueno, de modo que a las 12:15 estamos todos aquí para empezar la segunda sesión, segunda parte.